días. Ánimo. Bueno, hoy vamos a una gira por Querétaro y Zacatecas. Estamos procurando visitar estos estados de acciones para gobernador y queremos hacer estas visitas, son importantes para supervisar obras, para inaugurar obras antes de que inicien las campañas, para cumplir con la ley. Por eso vamos a estar en estos estados. Ahora Querétaro, vamos a inaugurar un hospital en Querétaro y luego en Zacatecas tenemos varias actividades. La semana que viene vamos a Campeche, que también van a haber elecciones. Ya no voy a regresar hasta después de la semana. Y aprovecho para supervisar trabajos en mayo. Y así vamos a estar visitando los estados. Ayer les comentaba que causó daño el que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer un informe falso, tendencioso, sobre la administración del gobierno que represento, en particular lo del costo por cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Hicieron una cuenta equivocada, aunque aceptaron el error, pues sí causan daño y dan elementos a nuestros adversarios, a la oposición conservadora, a los que quieren mantener el régimen de corrupción que imperaba antes de que llegáramos al régimen de corrupción que predominó en los últimos 36 años. No quiere decir que la corrupción sea solo del 83 a la fecha, no, es un periodo de corrupción, sin duda el más importante periodo de corrupción que ha habido en la historia, el periodo de 83 a 2018, 36 años de saqueo, como nunca. Pero la corrupción viene de lejos. Acuérdense ustedes que Bernal Díaz del Castillo, que escribe la verdadera historia de España, señala que se apropian del llamado tesoro de Mosul, los soldados que acompañan a Cortés, y empieza ese tesoro a diluirse, a menguar, cada vez era menos. El caso es cuando lo reparten, ya es poco. Él mismo lo dice, se quedan jefes, la mayor parte, y se roban entre ellos mismos. Entonces esto de la corrupción viene de lejos. Afortunadamente, por las culturas, por las civilizaciones hispanas, se ha mantenido pues una forma de vida honesta en nuestro pueblo, porque esta corrupción siempre ha tenido que ver con el poder, se ha dado arriba, abajo en el pueblo es distinto. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, sexuales. Por eso fue una barbaridad cuando el presidente hace poco dijo que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Una barbaridad, absurdo, falta de pueblo. Si no fuese por esa cultura heredada de la época prehispánica, hubiesen logrado los poderosos corromperlo todo, pero no han podido. Y hay que dar gracias porque a pesar de este periodo de corrupción, que es el más tenso que ha habido en la historia de México desde la invasión europea, desde hace 5 años, 5 siglos, a pesar de eso se resistió. Y ahora estamos en proceso de transformación que consiste en lo esencial en desterrar la acción. Entonces, la auditoría de la Federación da un informe y entonces a todos los que son defensores del antiguo régimen corrupto, pues les significa un festín, que son tiempos de sopilotes. Todo que sea atacar al gobierno es moda. La mayoría de los medios de información que antes callaban, artistas intelectuales orgánicos que callaban como momia, ahora gritan como pregoneros. De repente descubren que pueden ser artistas opositores abiertos. Con esta información distorsionada completamente de la Auditoría Superior de la Federación, pues nos estuvieron atacando como 3, 4, 5 días. Siempre nos atacan, ¿no? Pero esto fue algo especial. Ya envié una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, José María Sauri. Ayer lo comentaba yo, en el caso nada más del aeropuerto, dio a conocer la autoría que el costo no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331.990, cuando en realidad la cifra fue de 110.207, es decir, una tercera parte. Imagínense una institución como audito equivocándose de esta manera. Pero aquí lo interesante, bueno, lo que le pido a la doctora Dulce María y a los legisladores, pues que se haga una investigación, porque la calumnia cuando no mancha tizne, esa es una de las máximas. Entonces estoy solicitando la delegación. Y ayer, porque esta conferencia nos permite a nosotros replicar, informar a la gente, porque antes pues era nada más lo que daban los medios recibiendo consigna de los poderosos y el opositor verdadero a poder estaba en estado de indefensión. No había manera de replicar, de defenderse. Ahora existe esta mediación con la gente, con todos los mexicanos. Por eso también estarían censurarnos. Entonces ayer dije que iba yo a mostrar cómo se
se habían comportado los medios en esta noticia. Y les traigo un resumen. Hicieron los compañeros, mujeres y hombres de comunicación social. Les pedí, desde ayer públicamente, que nos dieran un resumen de cómo habían manejado notas en Televisa, en Azteca, en Imagen, en Radio Fórmula, etcétera, etcétera. Vamos a disfrutar de ese resumen. La auditoría detectó que la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 232% más de lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era de 100,000 millones de pesos. En más información, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el gasto público por 67,498 millones de pesos durante el primer año del presidente López Obrador. Qué escándalo lo de la Auditoría Superior de la Federación. Sale la Auditoría Superior de la Federación. Hace un diagnóstico brutal sobre el gobierno. Sí. Particularmente el tema del aeropuerto. Sale la auditoría y dice, mira lo que hiciste, gastaste 3 veces más de lo que habías dicho en el aeropuerto de lo de Texcoco. 3 veces más. Según los cálculos de la Auditoría Superior de la Federación, fíjese usted, el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de Texcoco, pues es de alrededor de 331,996 millones de pesos. Nos ha costado a los mexicanos la cancelación de esta obra. El informe de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a pagar 332,000 millones de pesos solamente por haber tomado la definición de hacer un nuevo aeropuerto. Ya nos pagamos, Kenia, ya nos pagamos. Y no es darle información a los adversarios. La información es pública para todos. La polémica del día, la Auditoría Superior de la Federación presentó el informe de la cuenta pública. La cancelación del aeropuerto de Texcoco ha costado 3 veces más de lo que había calculado el gobierno. El gobierno calculaba en alrededor de 100,000 millones de pesos, que era una barbaridad de dinero. Pero la Auditoría Superior de la Federación dice que lo que se lleva, y esto no es una cifra final, es de 322,000 millones de pesos, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Sábado, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2019 y entre los principales hallazgos que dieron a conocer destacan que la cancelación del aeropuerto de Texcoco habría superado los 332,000 millones de pesos, más del triple de los 100,000 millones que el gobierno aseguró había costado. Una valoración de la Auditoría Superior de la Federación muy negativa, en el sentido de que no hay ninguna claridad sobre lo que está sucediendo aquí. Hay una gran cantidad de irregularidades en el gasto social. Qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador. Aeropuerto. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros es una conducción que ha derrochado montañas de dinero a la basura. Esto es lo que podemos nosotros advertir del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que ha presentado un documento que a mi juicio es demoledor. ¿Cómo lo ven? Esto es lo que enfrentamos todos, porque todos están al servicio del régimen de corrupción que esperaba y que quieren regresar por sus fueros. Ahí están los infalganes. Es realmente lamentable que suceda esto en medio. Ahora van a decir que la culpa es de la auditoría, pero estaban esperando que no pudieron constatar, revisar la información, sobre todo los analistas, los intelectuales, Silva Herzog, de Veranza, si lo viera.
así esto. Entonces ya enviamos el oficio a la Cámara de Diputados y vamos a esperar el resultado. Por eso es muy importante que podamos sacar toda y que además se tenga autoridad moral. Si hay autoridad moral, hay autoridad. Si yo fuese corrupto, no podría hacer esto. Por eso los tenían también agarrados, sometidos, porque antes no todos, pero la mayoría de los funcionarios, lo único que buscaba era su beneficio, robar, hacerse grandes con la riqueza mala. No tenían ideal, no le estaba al pueblo, no le tenían amor al pueblo. Además eso fue convirtiéndose en una práctica, era lo normal, hasta se le llamaba tonto al que robaba un cargo, no se decía, el que robaba ni siquiera perdía su respetabilidad y se veía completamente mal. Entonces hay que cambiar y también aclarar, estos apoyan, todos ellos, a los grupos de intereses creados, a los de arriba, pero esto tiene que ver con el llamado círculo rojo, con la cúpula del poder político y del poder económico, no tiene que ver con la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo de México es gente buena, trabajadora, gente honesta, es la élite del poder político, ¿no? Ojalá y surja un nuevo, pero ya hay nuevas formas de hacer periodismo, sobre todo con las redes sociales, muchísimos nuevos periodistas con sus páginas de manera muy sencilla pero profesional, están haciendo trabajo de educación con mensajes de ida y vuelta. Esto es lo que tiene que terminar bien, solidarse, para que haya una prensa alternativa, que esta prensa convencional echada a perder ya no tenga el mismo peso. Aquí estamos viendo medios como Televisa. ¿Cuál es la relación? Los dueños de estas empresas con los conductores. ¿Tienen que ver los conductores con las empresas o no? ¿O actúan con absoluta libertad, no reciben línea y van por la nota? Porque como dice un de estos, la nota es la nota. O sea, ¿quiénes son los dueños de los medios? ¿Qué relación tienen con los empresarios en general? Entonces yo hago un llamado también a los dueños de medios de información, los dueños de las emisoras, con todo respeto, pues para que se ponga por delante la ética y no se engañe, no se manipule, no se tergiverse la realidad y que se tenga respeto al pueblo. Y esto no significa subordinación, sometimiento al gobierno, no, es lealtad al pueblo, a los ciudadanos, en este caso a los televidentes, a los que escuchan la radio, a los que leen los periódicos, respeto al pueblo, que los medios estén distantes del poder económico, del poder político, que no trafiquen con la libertad de expresión, porque no ejercen la libertad de expresión para causas justas, utilizan la libertad de expresión como mecanismos para mantener privilegios. Entonces, que se actúe con respeto a la gente, lo más cercano al pueblo y lo más distante que se pueda del poder económico y político, no nada más distante del gobierno, no, también distante de los que antes mandaban. ¿O creen ustedes que mandaban antes los gobernantes? Mandaban los grupos de intereses creados. Desde luego, el pueblo no existía, no mandaba, pero tampoco los políticos. Eran peleles, títeres de los grupos de intereses creados. Los diputados recibían consignas: a ver, vamos a llevar a cabo la reforma energética, porque de esa manera va a llegar la inversión y va a haber empleos en México y vamos a bajar el precio de las gasolinas y vamos a bajar el precio de la luz, y a votar todo por la reforma energética. Y ni llegó inversión, ni se crearon empleos, ni bajó el precio de las gasolinas, ni bajó el precio de la luz. Pero los que impulsaron esas reformas, los que les dieron las instrucciones a los legisladores para que votaran a favor de esas reformas, eso sí, sacaron muchísimo dinero. Eso sí, salieron beneficiados. No solo corporaciones mexicanas, extranjeras. Nos saquearon como si viviésemos en tiempos de conquista. Entonces, ¿quiénes mandaban? No se me va a olvidar lo que me dijo en campaña un migrante en San Quintín, un hombre mayor de Puebla, está viviendo en San Quintín. Después de un meeting se me acercó, me dijo: licenciado, vamos a ganar, ahora sí vamos a ganar. Solo le pido que, así como el presidente Juárez separó a la iglesia, Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así lo que ahora se necesita es separar al poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a... Sabe tener un gobierno que represente a todos, no un gobierno convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz, no un gobierno donde el presupuesto se orienta a favorecer a los privilegiados. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo en el país, es un momento estelar. Vámonos a las preguntas. La compañera. Muy buenos días, presidente. Preguntarle, previo a este encuentro virtual, se va a dar el día de hoy entre el canciller Marcelo Ebrard y también el secretario de Estado Antony Blinken de Estados Unidos. Preguntarle, pues, este país ha hecho un exhorto a nuestro país, a su gobierno, a sentarse con todas las partes en cuestión de estas modificaciones
modificaciones que se hicieron a la ley de la industria eléctrica. Han mostrado un tanto de preocupación, sobre todo Julie Chong, quien es secretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidente, le está pidiendo escuchar a todos los sectores porque pues se han manifestado estas inconformidades. Preguntarle, presidente, ¿cuál es la respuesta que usted le daría a esta funcionaria y si en este encuentro se va a poder tocar este tema o si ustedes lo consideran necesario precisamente para calmar un poco las preocupaciones que han tenido? Pues mire, es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación. Somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces nosotros no nos miscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América, no nos metemos. Y de ninguna nación, porque no queremos que nadie decida sobre lo que los canos. Más sería violatorio de la Constitución. Recuerden que en el artículo 89 de la Constitución se establece el debe ser exterior. Y dentro de los principios está el de la no intervención y el de la autodeterminación. Entonces ellos opinan, nosotros tenemos de actuar de una forma, pues está bien porque también hay que garantizar la presión solo en el país y ese es un principio universal. Pero debemos respetar. En esta materia el manejo de la política eléctrica no es contradecirme y intrometerme, pero ahora que vieron el problema de las heladas Texas, se dio a conocer de que no funciona bien la mecánica que se aplica, cuando menos en ese estado y en otros estados del CAN. Pero eso ya no me corresponde a mí mencionar. Creo que ayer salió una nota del Wall Street Journal sobre este tema. ¿No la tienes por ahí? Pero esto nada más es así de pasadita, O sea, para no meternos, son 28,000 millones de dólares que pagaron de más en Texas por la privatización de la industria eléctrica. Esto es de ayer, la noticia. ¿No tienen la traducción? De pura casualidad es esto. Pero ya, porque si no nos van a acusar de estar en Estados Unidos. Perdóneme, presento Rocío Jardines de W Radio, del Grupo Radiopolis. También preguntarle, hace una semana más o menos usted había comentado que se estaba haciendo una investigación acerca de esta mafia rumana que se ha señalado, sobre todo en el estado de Quintana Roo. Se ha dicho que están pidiendo una audiencia con usted por parte de Florian Tudor, quien ha sido señalado como principal líder de esta banda dedicada a la clonación de tarjetas. Saber cuál ha sido la información que usted ha tenido, si va a aceptar este acercamiento, porque ha señalado a varios funcionarios de primera élite de estarlo chantajeando, de estarle pidiendo dinero, y saber también, están los compañeros de Notimex nuevamente afuera pidiendo también audiencia con usted, porque pues ya llevan más de un año en esta huelga, una huelga triste, y han mencionado que ya han sido amenazados por parte incluso de la Comisión Federal de Electricidad de quitarles la luz en estos campamentos que sostienen y que siguen ser escuchados. Le piden también que lleven a la mesa de diálogo a la directora de Notimex, San Juana Martínez. Saber cuál es su respuesta. Sí, mire, sobre esto de Notimex, yo he hablado, Juana, he hablado de Jesús, para que se busque un acuerdo, que es lo mejor. Y vamos de nuevo a atenderlos, a escuchar. Voy a ir a la área de gobernación, Tienda, también Jesús, para buscar un acuerdo. Lo mismo que participe la secretaria del Trabajo, hoy mismo, para ver si se llega. Sobre lo de Quintana Roo, estamos pendientes de las investigaciones que se están llevando a cabo por el asesinato en Puerto Morelos de los aspirantes a presidencia municipal. Se tiene información de lo que sucedió, estamos dándole seguimiento. Desde luego, esto es un asunto que corresponde al gobierno del estado, ellos están haciendo agencias y también se está trabajando de la conjunta, que sí nos importa mucho atender estos casos, mucho. No queremos que haya estos asesinatos, intervenga personas ajenas al partido en procesos de campaña. Vamos a cuidar quién es. Ayer hablaba yo cómo operan de la delincuencia organizada, también los de cuello blanco en elecciones, cómo dan dinero a candidatos, les piden a cambio, las prácticas que llevan a cabo de amenazas, presión. Entonces, no nos vamos a hacer de la vista gorda en este proceso electoral. Vamos a estar cuidando. Por eso envié una carta al gobernador. Ya me contestó ayer y le agradezco la confianza el gobernador de Tlaxcala, que acepta participar en un acuerdo por la democracia para que se garantice que las elecciones sean limpias, sean libres, que no intervengan los gobiernos, que no se apoye a ningún candidato de ningún partido con presupuesto público, que se denuncie si los candidatos reciben dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, que no se permitan las trampas, el relleno de urnas, la falsificación de actas, llamado carrusel, el acarreo, que no haya compra de votos, que no se repartan despensas, que se garanticen elecciones limpias y libres. Para eso envié la carta. Y también en la carta está el señalamiento de que ya estos delitos electorales se consideran graves en la Constitución y el que comete un delito electoral no tiene derecho a fianza. Ya se hizo una reforma a la Constitución y a la ley de la materia. Pueden todos los ciudadanos denunciar a la
Fiscalía Electoral. Es muy importante y aquí vamos a estar informando, diciendo que existe una Fiscalía Electoral y estos delitos se consideran graves y puede ir a la cárcel quien sea, cualquier autoridad y desde luego cualquier persona, cualquier ciudadano. Entonces ayer el gobernador de Tlaxcala me trajo una carta diciendo que él se adhiere a este acuerdo. Estoy seguro que otros van a hacer lo mismo y que se va a garantizar que sea la gente libremente, el ciudadano, el que decide. Voto libre, secreto, nada de manipulación. Entonces, vamos en caso de Ro a seguir con estas instituciones y sobre este asunto especial también le voy a pedir en este caso a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, que atienda a esta persona a la comisión para ver lo del tráfico de estas tarjetas. No se ha tratado mucho en el gabinete de seguridad. Ya se trató, pero lo importante es que se avance más. Vamos. Presidente, buenos días. Pedro Villaicaña, del periódico Universal. Presidente, regresando al tema de la auditoría, algunas voces consideran que el haber enviado esta carta busca minar a la auditoría. ¿Usted qué responde a estos señalamientos? No, pues imagínense una institución que se equivoca, entre comillas, de esa manera. ¿Cómo se va a decir que se mina? Yo creo que lo más correcto es decir que se autodestruye. Imagínense, auditoría. Estamos hablando de autor que se equivoca en una investigación, en un estudio por más de 200 mil millones de pesos. Claro que no fue una equivocación. Claro que ahí hubo intencionalidad política de afectarnos. Entonces, ¿quién es el responsable? Ahora solo falta que digan que yo hice la auditoría. O como dijeron los mismos, algunos de ellos, de que los había yo doblado, casi torturado, para que se retractaran. Entonces, no es así. Es que se tiene que actuar con apego a la verdad, con rectitud, con integridad. Estos periodistas, escritores, intelectuales, orgánicos, tienen todo el derecho de ser opositores, todo el derecho de ser opositores. No se les puede dar su derecho de ninguna manera, pero debe de haber una ética por respeto a la gente y siempre y cuando se garantice a nosotros el derecho de réplica, no hay problema, hay debate, que esto es muy bueno, aunque es lamentable, van creando un ambiente de desconfianza. Para eso lo hacen, para que la gente pueda decir todos son iguales, es lo mismo. No somos iguales. Decía yo en campaña, a mí me pueden decir peje, no soy lagarto, no somos iguales. Y esta actitud, imagínense, la enfrentó este proceder, lo enfrentó el presidente Madero, porque Porfirio Díaz les daba dinero a los periodistas, pero además pertenecían a grupos de intereses creados y en algunos casos no lo hacían por dinero, como es también en el caso de algunos de ellos. Es una concepción, un pensamiento conservador que es legítimo. Entonces se derrota a la dictadura, entonces queda toda esa prensa, llega Madero y les deja de dar dinero. Hay un término que nada más lo voy a usar ahora, que es muy fuerte, pero le llamaban al fondo, a la partida, para darle dinero a los periodistas, se le llamaba el fondo de los reptiles. El hermano de Silvio Madero dijo una vez, y eso no se lo perdonaron, nunca, eso asesinaron, era atroz, martirizar. Dijo que esos periodistas le mordían la mano a quien les había quitado, porque Madero no les da dinero, pero hay libertades, nunca. A diferencia de lo que sucedía, como no se emitía la oposición, los periodistas pendientes tenían que irse a Estados Unidos. Ya estaban los Flores Magón, porque aquí se aplicaba la ley fuga y era encierro, entierro o destierro. Entonces se da el cambio y todos los que no hablaban se lanzan contra el presidente Madero, un hombre buen post, y lo atacaban todo el tiempo, lo ridiculizaban, de todo, un linchamiento. Entonces ellos fueron creando las condiciones para el golpe de Estado y el asesinato del presidente Madero, su hermano y del vicepresidente. Ellos abonaron el paraíso. ¿Cuál es la diferencia ahora? De que hay un cambio de mentalidad en nuestro pueblo. La gente está mucho más consciente, como nunca. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, el más politizado, de los más politizados. Y ya no nos pueden cercar. ¿Cómo se defendía el presidente Madero? Había un periódico de Sánchez Azcona, que por cierto, cuando el golpe, los fifís y los golpistas lo quemaron. Muy pocos escritores defendían al presidente Madero. Les comenté en una ocasión que hasta quien fue un hombre excepcional como pintor, Casares, también por cuestiones políticas, José Clemente Orozco, en ese entonces hacía caricaturas y ponía en sus dibujos a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como meo. Ese gran muralista. Luego cambió, fue consecuente, que también eso sucede. Los conservadores luego cambian, y también los que se dicen revolucionarios, radicales, se dan el bandazo, se vuelven abyectos, conservadores al servicio de los intereses creados. Algunos, decía poeta Efraín Huerta, tenía un poemini, decía: a mis maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder. Entonces es eso, ¿no? O sea, nosotros no socavamos ninguna institución. Lo que pasa es que están desesperados, los obnubila el coraje, entonces piensan que son los tiempos de antes, que pueden lanzar una calumnia y que todos los
medios de comunicación la van a abrazar, como sucede, y que ya la gente se va a tragar todas esas mentiras, o que nosotros nos vamos a quedar callados. Porque eso era lo de antes también. Y cuidadito vayas a responder, porque te va a ir peor. Así eran las campañas en radio, en televisión. Se lanzaban contra un opositor al linchamiento. Y aparte de que no tenía derecho de réplica, que estaba cercado el opositor, los opositores, si sigues, te va peor, porque nosotros tenemos el control de todo eso. Entonces ya son otros tiempos, afortunadamente. Entonces la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país. Y las redes sociales, aún con la tentación de la censura, están ahí y todos pueden expresarse y manifestarse. Antes no había esa posibilidad. Ahora un ciudadano puede dar su opinión, y también es extraordinario lo que aportan los ciudadanos en las redes sociales, la manera en que argumentan, cómo analizan, actúan como medios de comunicación. Yo recuerdo que cuando estábamos en la lucha por la democracia, después de los fraudes y todo, llamábamos a la gente por la cerrazón que había en medio, todos, que no nos abrían espacio. Decía yo en los mítines que cada ciudadano se convirtiera en medio de comunicación y que corriéramos la voz. Eso lo planteaba yo como una estrategia para romper el cerco informativo. No imaginaba de que iba a llegar el día en que cada ciudadano iba a tener un instrumento para comunicarse, como ahora. Y esto es muy bueno, es un gran aporte para la comunicación, y de esta forma también se garantiza la libertad de todos, todos. Nosotros nunca vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, no le vamos a quitar sus programas de radio, de televisión, como era antes, como lo hicieron Tierras Vivó, cuando también censuraron Canaristegui. Ahora veo que Carmen, ¿no?, estaba ahí, pero es libertad. Y además no es ningún favor, que la libertad es un derecho y no se implora, se conquista. Lo que está mal es utilizar la libertad para hacer negocio, que eso es lo que hacen a veces, tener un medio de información como un instrumento de poder para sacar prebendas. Eso es lo que está mal. O sea, negociar con la libertad, no ejercer la libertad, sino traficar libertad. De todas maneras, se tiene que garantizar siempre la libertad. Siguiendo con el tema, hoy en el Universal también se publica una entrevista con el ex auditor Juan Manuel Portal, quien considera que, debido a la situación que se vive en la auditoría, el actual auditor David Colmenares debería de renunciar. ¿Cuál es su opinión sobre esta opinión que da el ex auditor? Yo estoy más a favor de que se investigue por parte de la Cámara de Diputados. La auditoría depende de la Cámara de Diputados. Incluso hay una comisión de la Cámara de Diputados para coordinar los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, es cosa de hacer la investigación. ¿Qué pasó? Yo ayer hablaba de que muchas veces hay fósiles en las instituciones, gente que viene y que estuvieron en todo el periodo de corrupción, periodo neoliberal, y están ahí, siguen ahí, o estuvieron en otro lado y ahora están ahí. O sea, hay que ver quiénes están, que se haga la investigación. Yo tengo información de los que trabajan ahí, de algunos de los que trabajan, pero no quiero yo señalar, porque le corresponde hacer la investigación a un poder independiente, por respeto a ellos les corresponde hacerlo. No lleva tiempo, es entrevistarlos a los que participaron en este asunto, a todos, y sacar una conclusión, hacer una recomendación, pero que se haga la investigación. O sea, no es nada más, a ver, ya lo resolvimos porque ya quitamos a este funcionario. No, que lleve tiempo para que no vuelva a suceder, para que se actúe de manera responsable, para que se fortalezcan las instituciones, para que sean creíbles. Entonces, ese es mi... Presidente, ya por último, también ayer se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad reservó por 2 años el expediente sobre el apagón ocurrido el 28 de diciembre, que afectó a 10.3 millones de personas. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Usted había dicho que no se iba a reservar información pública. Leí también eso. Hay la instrucción de que no se reserve nada. Pues estoy dando a conocer cuánto papel sanitario utilizamos. Me están pidiendo esa información. Le di instrucciones al secretario particular que contestara, aunque sea ofensivo, grosero, pero vamos a contestar todo. Entonces, si la guardaron por alguna razón, que abran toda la información. No tenemos nada que esconder. El que nada debe, nada teme. Ese es nuestro escudo, eso es lo que nos protege, nuestra autoridad moral. Por eso no pueden ni podrán. Entonces, sí vamos a procurar que si es el caso, que den a conocer todo. A ver, 2 meses sin preguntar. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias de verdad por la oportunidad. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, ¿qué otras información cuestionable han encontrado en este informe de la auditoría sobre 2019? El día de ayer, la secretaria de Energía, Rocío Nale, en sus mensajes de Twitter calificó como absurdo que en este informe 2019 se señala que no hubo
reportes de ingeniería, investigación de ingeniería para Dos Bocas. Preguntarle, ¿se han encontrado otra información que podría no estar bien documentada en este informe 2019? ¿En qué otras dependencias? Y también preguntarle, ¿qué se pretende con esta investigación que solicita los diputados? Si los diputados investigan y encuentran que hubo irregularidades como usted lo menciona, ¿qué va a pasar? Porque quedará en, pues el reporte está mal, señor auditor, sigue haciendo su trabajo, ¿o qué se pretende? ¿Cuál es la intención? Y preguntarle si ya también revisó este documento de 2019 y qué otras irregularidades hay en este informe. Pues está plagado de irregularidades, está hecho de mala fe, era para golpearnos. Bueno, viste el ejemplo de cómo tuvo el efecto. ¿Por qué no pones eso de paliza? ¿Cómo me habían cepillado? Se dice, está re bueno. O lo de Broso. ¿Qué paliza? ¿Qué paliza le ha puesto la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de López Obrador? Aeropuerto. La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay inconsistencias financieras. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó el triple de lo que el presidente había presumido. Lo que vemos nosotros, que es de Comunicaciones y Transportes, que era de 100,000 millones de pesos. En más información, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el gasto público por 67,498 millones de pesos durante el primer año del presidente López Obrador. Qué escándalo lo de la Auditoría Superior de la Federación. Sale la Auditoría Superior de la Federación. Hace un diagnóstico brutal sobre el gobierno. Sí. Particularmente el tema del aeropuerto. Sale la auditoría y dice, mira lo que hiciste, gastaste 3 veces más de lo que habías dicho en el aeropuerto de lo de Texcoco. 3 veces más. Eso es. Pero ya con la secretaria de Energía, Rocío Nales, sobre esta situación que se encontró. Vamos a tener una reunión con todo el gabinete para ver esto, pero todo está plagado de irregularidades. Sin embargo, como esto era una gran tranza, lo del aeropuerto de Texcoco, pero un robo de grandes dimensiones y estaban metidos todos. Nada más imagínense que para hacer el aeropuerto de Texcoco, ya habían logrado con una agencia extranjera supuestamente especializada en el manejo del espacio aéreo, han logrado un dictamen donde no se podía utilizar al mismo tiempo los otros aeropuertos. El actual aeropuerto de la Ciudad de México, ni siquiera el aeropuerto de Santa Lucía está distante. Entonces iban a cancelar 2 aeropuertos para construir el aeropuerto de Texcoco en el lago de Texcoco, en donde se hunde, es el lugar en donde hay más hundimientos diferenciados de todo el Valle de México. Vayan a Texcoco por carretera, en esa zona, van a ver cómo está la carretera hundida. Bueno, pues ahí querían hacer. Entonces, ¿por qué la cancelación de los aeropuertos? Porque iban a utilizar toda esta superficie, estamos hablando como de 3,500 hectáreas, nada más el actual aeropuerto de la ciudad, 600 hectáreas, con fines inmobiliarios. Imagínense, el actual aeropuerto de la pista central iba a surgir una avenida hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco, y de lado y lado centros comerciales como Santa Fe. Entonces estaban metidos todo, hasta dueños de medios de información. Entonces, cuando la auditoría da a conocer su informe, que no es nada más sobre esto, sino en general, tenemos que ver todo, tú lo estás planteando, pues se van fundamentalmente sobre el negocio que no hacer, el atraco que no cometer. Entonces eso los trae, pues imagínense cuántos amparos para que pudiéramos construir el aeropuerto Felipe Ángeles, de Claudio X González, tiene de asesor un abogado que fue la Corte, Ramón Cosío, tienen todo un equipo de abogados para estarse amparando de todo. ¿Quién nos salvó de esto? El pueblo, porque cuando mandé a hacer un dictamen y me dicen hay que continuar con el aeropuerto, no pude dormir porque se estimaba que teníamos que pagar 300,000 millones más, cuando menos. Y fíjense cómo estimaban ellos sus presupuestos. El tren Toluca, Ciudad de México, lo estimaron en 30,000 millones. Ya llevamos total 70,000 millones y va a costar al final 90,000. Ahí sí 3 veces más. Entonces, cuando nos dicen se va a terminar el aeropuerto con 300,000 millones, pues pudo costar cuando menos el doble. En Santa Lucía nos estamos haciendo el aeropuerto Felipe Ángeles, el mejor aeropuerto del mundo que se esté construyendo, mejor aeropuerto del que se esté construyendo, ¿verdad? Nos va a costar 75,000 millones de pesos. Para 300,000 son 225,000 millones de ahorro. Y nos queda el aeropuerto de la Ciudad de México. Y nos quedan los terrenos de donde se iba a construir el aeropuerto de Texcoco. Y desde luego la base aérea de Santa Lucía. Sí, hasta puedo decir, y lo puedo probar, que por no construir el aeropuerto de Texcoco, los ahorros nos permiten al
además de construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, nos permiten los ahorros también financiar la mayor parte del presupuesto que se necesita para el Tren Maya. Casi el Tren Maya va a ser financiado por los ahorros y por haber tomado la decisión de no hacer el aeropuerto de Texcoco. Y repito, ¿quién nos salvó? La gente, porque se hizo una consulta y la gente dijo no. Y también se pudo haber logrado parar el aeropuerto de Texcoco, pero ¿y la construcción del nuevo aeropuerto? ¿Quién lo iba a hacer? Afortunadamente se tomó la decisión que la obra la hicieran los ingenieros militares. Y en año y medio ya se inauguró la pista aérea militar. Ya se inauguró toda la zona militar, con unidades habitacionales, con centros comerciales. Se está construyendo ahí un extraordinario museo del mamut, tierra de gigantes, un hospital. Todo eso ya está terminado. Y en marzo del año próximo inauguramos todo el aeropuerto internacional. Y ayer tuvimos una reunión, como siempre tenemos cada mes, para ver toda la conectividad del nuevo aeropuerto. Presidente, ¿qué va a pasar en caso de que los diputados encuentren que sí hay irregularidades en este documento? Sobre todo porque quiero comentarle que en Canal 14, Munadora Buchaín, quien fue ex supervisora de la auditoría, quien aportó información para los trabajos periodísticos de la estafa maestra, reveló que las auditorías se negocian y que estas auditorías de la actual Auditoría Superior de la Federación se llegan a negociar. Entonces, preguntarle qué va a pasar, porque si se encuentra que estuvo irregular, ¿qué credibilidad va a tener la auditoría? Este reporte a la cuenta pública que hace año tras año es uno de los reportes más importantes que realiza la auditoría, es uno de los trabajos más importantes. No es lo único que hace, pero ¿qué credibilidad va a tener si se encuentra de que está más mal elaborado? ¿Y qué opinión le merece que la ex supervisora de la Auditoría Superior de la Federación, Munadora Buchaín, hable de que estas auditorías se negocian? Pues eso a lo mejor era antes. Nosotros no hacemos ese tipo de enjuagues. Y yo pienso que en la Cámara de Diputados se va a llevar a cabo la investigación, corresponde a ellos, y sí, por el bien del país, es importante que se investigue y que se limpie, si es necesario, que sí lo es, porque esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución. Entonces, a los responsables de esa institución. Entonces, tiene que haber algo, pero que sea la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Es que a ellos les corresponde. La auditoría de la Federación depende de la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes que la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva, esto no tiene que ver con el Senado, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto y por lo mismo cuidar el buen ejercicio del presupuesto público. Por eso es esta institución. Entonces depende del Poder Legislativo. Entonces deben la Cámara resolver. A ver, vamos a ver. Muy buenos días, muchas gracias, presidente. Julio Mar Gómez, de Frontline y de Medios Digitales de Pacífico de Baja California Sur. En reiteradas ocasiones, usted se ha pronunciado por eliminar los contratos leoninos que representan pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad y que fueron suscritos en administraciones federales anteriores. Es el caso de la empresa Diversidad SADCB, que tiene un contrato transeccional de reventa de energía y comprometió al país a comprarle a la empresa antes mencionada a 1,100 megawatts a costo de generación, lo que significa más de 500 millones de pesos con utilidad absoluta para el empresario y ninguna utilidad para la Comisión Federal. El contrato marcó que establece la venta de potencia de energía y certificados de energías limpias y fue firmado entre la empresa productiva del Estado y José Adolfo Murat Macías, dueño de la empresa Diversidad SADCB. El mismo contrato fue firmado el 16 de agosto del 2018 y tiene una vigencia hasta el 2023. José Adolfo Murat Macías se ha registrado como precandidato a presidente municipal en Naucalpan, en el Estado de México, por el Movimiento Ciudadano, por el Partido Movimiento Ciudadano. En sus primeras apariciones, el dicho partido que representa a Adolfo es sinónimo de incompetencia, corrupción y mediocridad, ¿no? La pregunta, señor presidente, ¿tiene suficiente calidad moral para aspirar a un presidente municipal que se han requisito y siguen requisiéndose a costillas de una empresa como la Comisión Federal y sobre todo por los contratos degenerados, los cuales las pruebas las tengo aquí y se las hago entrega en una memoria, representan las pruebas transeccionales que ha hecho y se sigue escribiendo? ¿Qué opinan? Pues vamos a pedirle a la Comisión Federal de Electricidad que nos informe, que también te informe a ti sobre este asunto lo más pronto posible, nada más acerca de la relación con la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Lo demás no nos metemos, pero sí se va a informar y Jesús va a dar la respuesta. Oiga, presidente, por último, ha habido algunos problemas con algunas tarjetas de becas, pues me han llegado varias que se han clonado o se están sacando dineros que el beneficiario haya tenido la oportunidad de hacerlo y de hecho algunas denuncias que no se ha resuelto
resuelto a través de aquí de Leti, pero ahora se la hago a usted porque no se ha resuelto, ya lleva más de 2 aproximadamente. Ojalá y se pueda resolver porque cada vez son más y cada vez no llega el dinero que debe llegar. Sí, eso es un tema interesante, el que no haya esta falsificación de las tarjetas para adultos mayores. Hay que estar pendientes, así como ayer hablé de las vacunas, que no se dejen engañar. Las únicas vacunas que se están aplicando son las que se distribuyen en los centros de vacunación de municipios en donde interviene la Guardia Nacional, en donde está el ISSSTE, el Seguro, la Secretaría de Salud, donde están servidores de la Nación, las brigadas que se llaman Correcaminos. Esta es una información a toda la gente. Nada de que se está vacunando en un hospital privado, que se está vacunando en una casa particular o hay una oficina en donde se inscriben para vacunarse y tienen que dar un anticipo. Cuidado con eso. No existe nada más que el Plan Nacional de Vacunación. Pero lo mismo en el caso de las tarjetas y en el caso de todos los apoyos que de manera directa se entregan a los beneficiarios. Por eso se tomó la decisión que sea entrega directa. Sin embargo, no deja de haber problemas por la clonación de tarjetas, pero hay que seguirlo denunciando y Leti tiene que darte resultados, ¿sí? Y te vamos a informar sobre eso. Y aprovecho pues para pedirle a la gente que denuncie, que no se quede sin manifestar, ¿no?, lo que está sucediendo. Me acaba de llegar una nota. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, también se une al Acuerdo Nacional por la Democracia. Eso acaba de... Me tengo que ir a sí. Vamos, quedas tú para el lunes. A ver, pues de una vez, porque viene de Chihuahua. Tú nos esperas. Buenos días, presidente. Osvaldo Salvador, buenos días a todos. Osvaldo Salvador de la opción de Chihuahua. Muchas gracias por darme la oportunidad de preguntar. Ayer el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que era una burla la respuesta de las autoridades federales al mandamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ordenaba la Corte a la Federación reintegrarse a las mesas de seguridad con el Estado, y exhibió un oficio que le mandó la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, citando al gobernador para hoy a las 9 de la mañana en las instalaciones de la acta zona militar. Sin embargo, presidente, se le olvida al gobernador que fue él mismo quien le pidió al entonces delegado federal de programas sociales retirarse de la mesa de seguridad. Le dijo que no era bienvenido a esa mesa porque se tocaban asuntos delicados y que existía una especie de desconfianza hacia él. Luego reclamó por la vía judicial que se haya retirado a la Federación. La segunda sala ordena que se reintegre, se le cita para hoy, y la pregunta es, ¿no puede considerarse como una chiplería o una burla de él que haya hecho todo este manejo de esa manera? Pues no, mira, en un país con democracia y con un auténtico Estado de Derecho es legítimo que existan estas diferencias. Nosotros tenemos discrepancias con el gobernador de Chihuahua, es de dominio público, pero para eso existe el Poder Judicial de la Federación, para resolver las controversias que se puedan presentar entre los gobiernos de los estados y la Federación o el gobierno federal. Entonces, ya se le respondió la Secretaría de Seguridad Pública. Si él no decide participar, pues es su derecho, y si él está inconforme con la invitación y cree que debe de continuar poniéndose, pues también está en su derecho a acudir a la instancia correspondiente del Poder Judicial. Yo entiendo que estos procesos todavía no concluyen. Me refiero a la decisión judicial. Entonces es un proceso, pero no vale la pena pues extrañarse o dedicarle tanto tiempo. No es nada extraño, es parte de la democracia. Las diferencias que existen, todos tenemos derecho a manifestar y hay que garantizar el derecho a disentir siempre. Entonces no debe de haber confrontación más allá de las diferencias, que sí las tenemos, o sea, sin duda, pero se dime en el terreno de lo legal. Bien. Bueno, me tengo que ir porque sí. Para terminar, ¿qué relación considera usted que debe existir al hablar de moral pública, entre gobiernos, entre partidos, entre medios y sociedad, como para que no haya límites entre los vínculos de estas, de manera tal que, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, un personaje que fue candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional
constitucional en 2010 y que ahora en el 2021, hace apenas unas semanas, fue precandidato a gobernador, hace unas semanas, y en este momento es precandidato a presidente municipal por Morena. Hace apenas unas semanas era precandidato a gobernador y su proyecto fracasó en el otro partido porque no logró conseguir 1,000 firmas de apoyo. 1,000 firmas no logró conseguir para ser precandidato a gobernador. Además, por la imagen que presenta ante la ciudadanía y porque tiene en puerta un juicio promovido por FEADLE para el 8 de marzo próximo por haber amenazado de muerte a un periodista y por haber participado en amagarlo con un arma de fuego. ¿Qué opinión le merece que ahora ande peleando ser candidato a la presidencia municipal de Chihuahua por Morena, como si tuviera una trayectoria limpia y apegada a la moral pública? Es Carlos Marcelino Boruel Baquera, el personaje del que hablamos, que fue también presidente municipal por el PAN. ¿Cuál debería ser esa relación entre ese elemento? Es la pregunta. Bueno, yo te diría que ya te manifestaste, tienes todo el derecho a hacerlo, ya presentaste punto de vista. Nosotros no vamos a opinar sobre eso y pues es a la autoridad y a los partidos a los que les corresponde atender estos casos sin prejuzgar. O sea, tú tienes el derecho, todos tenemos derecho, ¿no?, de denunciar. Es algo que antes no se hacía y ahora se hace cada vez más y qué bueno. Pero también la parte denunciada pues debe de ejercer su derecho de réplica. Nadie puede ser linchado mediáticamente, políticamente. Todos tienen que tener la oportunidad de expresarse y nosotros no vamos a meternos en las cuestiones políticas. Lo que estoy planteando con el acuerdo por la democracia es eso, que los gobiernos no nos metamos. Yo tengo que predicar con el ejemplo. Trátese de quien se trate, ya del partido que sea. No porque sean de mi partido, yo voy aquí a exaltarlos y a ponerlos por las nubes y voy a cuestionar a los partidos opositores o a los candidatos de los partidos opositores. No, porque sería una falta de respeto al pueblo. Vamos a dejar que los ciudadanos decidan libremente. Desde Madero no ha habido democracia. País, bueno, nunca ha habido democracia, porque imagínense 3 siglos de dominación colonial, 300 años. Nos mandaban desde España a los virreyes. ¿Qué democracia había haber? Luego con el México independiente, Santana fue 11 veces presidente de México en la primera mitad del siglo XIX. Luego Porfirio Díaz, 34 años. Con Juárez hubo un periodo democrático de muchas libertades que se conoce como la República Restaurada. Son 10 años. Una vez que se expulsa a los extranjeros y triunfa el movimiento liberal, viene Juárez a la ciudad, regresa. Esto en 1867 se restaura la República y hasta 1876, esos 10 años, es un periodo de Juárez, otro inconcluso porque él fallece y lo sustituye Sebastián Lerdo de Tejada. Estos 10 años México es gobernado de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Es cuando la vida acá de México es más libre, hay más transparencia, es cuando se tiene la mejor prensa, toda la historia, y políticos de primera, hombres, se decía, ahora hay que agregar o poner en primer lugar mujeres y hombres que parecían gigantes o giganas, así, en ese periodo, lo mejor. Pero luego viene a finales del 76, asalta el poder Porfirio con la bandera de la no reelección y se queda 34 años. Entonces, por eso la revolución maderista, y Madero era ante todo un demócrata. Entonces, si revisamos la historia, son muy pocos los momentos de democracia. Yo diría estos 10 años de la República Restaurada. Madero, ahora convoqué al acuerdo por la democracia, citaba yo las cartas que enviaba a los gobernadores cuando habían elecciones, diciéndoles respeten el voto, que se respete la votabilidad. Les decía, yo voy a aceptar a que gane, sea partido, sea un auténtico. Ese sería el segundo momento. Un tercer momento fue cuando triunfó el PAN y su candidato en el 2000. Después de muchos años, acuérdense que se hablaba del cambio, de que se sacaba al los pinos, todo eso, ¿no? Pues la verdad es que se respetó el voto de los ciudadanos. Y el otro momento, 1 de julio del 18, pero muy pocos. Entonces, ahora hay condiciones inmejorables porque, con todo respeto, yo no soy Fox, que llegó con la bandera de la democracia y traicionó la democracia. Él encabezó, además lo confesó, todo el operativo del fraude del 2006. No estoy inventando nada, él lo ha aclarado. Sí, entonces, ahora hay condiciones como nunca, porque las instituciones electorales están buscando ser cada vez más independientes, porque el pueblo quiere la democracia, que nos conviene para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que el pueblo siempre tenga el poder en sus manos, las riendas del poder en sus manos. Democracia participativa, democracia también con revocación de mandato, que el pueblo manda. Y además, ahora, como lo decía, en la Constitución se establece que es delito grave el fraude electoral y lo más importante, o algo muy importante, hay voluntad política para que se respete la voluntad de los ciudadanos. Entonces, imagínense el mensaje al mundo. Si entre todos, por eso esta carta a los gobernadores, logramos que en definitiva se establezca un verdadero sistema
democrático, que se haga a un lado la simulación y que se respete el voto y que gane el que quiera el ciudadano y que eso se vaya convirtiendo en hábito. Con eso ganamos muchísimo, porque la democracia no nos va a traer cuerno de la abundancia, pero nos trae equilibrios, contrapesos, nos trae honestidad. ¿Por qué creció tanto la corrupción en México? Por la falta de democracia. Bueno, se ve hasta en los gobiernos municipales, esto que es una degeneración, el que el crimen organizado promueva, tenga a sus candidatos, como si se tratara de un partido que pone a los candidatos, además a la mala, porque cuando es una competencia entre partidos, antes que se hacían trampa, y espero que ya eso no suceda, para eso estamos buscando a este acuerdo por la democracia, pues hacían trampa, pero entre partidos, pero ahí estaban. Pero en el caso del partido del crimen organizado va a ser y tú no te metas, ni tú, o si te metes, no hagas campaña, te desapareces, y si no, atenta a las cosas. Eso no, vamos a que no se le quite el derecho al pueblo de elegir a sus autoridades. Si eso se tolera, que eso comenzó hace 30 años, ya lo explicaba yo, que primero le daban dinero al candidato para que si ganaba la presidencia municipal les dejara la Secretaría de Seguridad Pública y luego Obras Públicas y luego ya el candidato, y van subiendo. Entonces eso no, y decirle a los candidatos de todos los partidos que estoy consciente de los riesgos, pero que hay que defender la libertad y que la libertad no se implora, se conquista, y que los vamos a proteger a todos los candidatos. Ya tomé ese acuerdo, nada más vamos a hablar con los gobernadores, que tampoco va a haber intromisión indebida, pero que se sientan protegidos, que no están solos. Si es necesario y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional, la protección, el apoyo a los candidatos. No en todo el país, que esto tampoco afortunadamente se padece en todo México, sino en algunas regiones, algunos estados, pero sí vamos a dar esta protección. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, hacernos de la vista gorda, no es posible eso. Bueno, pues ahora sí, si no ya no vamos a desayunar. Y además, le digo al señor de Palmilla que ahora sí no voy a poder pasar, porque siempre paso por ahí. No quiero generar celos, sentimientos, ¿no? Herir susceptibilidades, pero así como en Texcoco, y la barbacoa de Palmilla es mejor. Pero ahora no me va a dar tiempo y además hay que cuidarse ya un poquito más. Aunque esa barbacoa en especial no hace tanto daño, sí hay moderación y no es tan seguido, ¿no? Bueno, adiós.